Revelado, 60 minutos de historias escalofriantes y embrujadas de campamentos SINISTROS. El sol se ocultaba tras las montañas, y el campamento cobraba vida con risas de niños, ajenos a las advertencias que rondaban el viejo lugar. Valentina sonreía mientras observaba a sus dos pequeños correr entre los árboles, felices por estar en ese escenario veraniego. Había algo mágico en el campamento, un rincón apartado donde las preocupaciones parecían desvanecerse, o eso creyó. Conocía a los otros padres, y el ambiente familiar la envolvía como una manta cálida, pero los rumores de desapariciones y rituales oscuros siempre escabullían una sombra inquietante entre las risas. La primera noche llegó, y con ella, un aire denso y pesado, cargado de murmullos que emergían de la oscuridad. Valentina sentía un escalofrío recorrerle la espalda, voces susurrantes parecían llamarla, pero cuando se giraba, solo encontraba la penumbra y las sombras de los árboles que parecían más profundas y amenazantes. «Qué extraño», pensó, intentando mantener la calma. Con cada paso temeroso entre los campistas, notó miradas inquietantes, ojos que seguían sus movimientos con una intensidad perturbadora. Un grupo de padres conversaba en voz baja, sus rostros marcados por una tensión palpable, como si compartieran un secreto aterrador. Durante el día, un grupo de 6 padres había desaparecido. Valentina lo escuchó entre murmullos y risas que se congelaron en el aire. Aquel hecho la envolvió en una espiral de paranoia. ¿Acaso esos eran amigos a los que podía confiarle a sus hijos? Cada vez veía más y más rostros extraños, y cada uno parecía un potencial depredador. Ella luchaba contra su instinto, pero el temor se cernía como una nube oscura sobre su corazón acelerado. En un intento desesperado por entender lo que ocurría, Valentina decidió explorar la vieja cabaña donde se alojaban. Al entrar, el aroma del polvo y el abandono la recibió. Buscó entre los rincones y, allí, encontró un diario desgastado. Al abrirlo, sus manos temblaron. Las páginas desbordaban relatos aterradores de ritos que atrapaban a familias vulnerables, historias de un culto que se alimentaba de la desesperación en ese lugar que ella había amado. La sensación de traición creció, cada palabra era un grito que la advertía del peligro que acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se adentraba, y Valentina sentía un terror palpable en el aire. Al cerrar el diario, un susurro helado la atravesó. Valentina. Su corazón se detuvo. Saltó en su lugar, mirando a su alrededor. Los campistas, que antes parecían familiares, ahora eran máscaras de desconcierto y temor. ¿Podía confiar en alguien? El peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. Su mente corría, atrapada entre el instinto de huir para salvar a sus hijos y la oscura revelación de que el verdadero monstruo podría estar entre ellos. Las sombras se acercaban, y Valentina sabía que su lucha apenas comenzaba. Las campanas de la lejana iglesia sonaron, marcando la medianoche. Valentina se encontraba aún en la cabaña, el diario en su mano y su mente envuelta en un torbellino de pensamientos. Aquella revelación sobre el culto y las desapariciones hacía que su piel se erizara de terror. Tenía que salir de allí, buscar a sus hijos y dejar ese lugar maldito. Sin embargo, un instinto la mantenía anclada en la sombra de la cabaña. Trepó la ventana y miró hacia la noche. La luna proyectaba una luz plateada sobre los árboles, creando figuras fantasmales que parecían moverse. Respira, se dijo a sí misma, pero el aire le faltaba. Entonces, escuchó risas. No eran risas infantiles. Eran risas burlonas, llenas de un significado oscuro. Se acercaron desde un rincón del campamento donde la luz no llegaba. Apresuradamente se deslizó del borde de la ventana y se asomó por la puerta. Lo que vio la heló hasta los huesos. Un grupo de padres, aquellos que antes compartían relatos de calor y alegría, danzaban alrededor de una fogata apenas visible. Sus rostros estaban pintados de blanco, con manchas rojas que parecían sangre. Pretendían ignorar la marea de pánico que se elevaba en el pecho de Valentina. «¿Es esto lo que hacéis?», musitó, aunque sabía que no había nadie cerca.
Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que la respuesta a su pregunta estaba a pocos pasos de distancia. Regresó al interior de la cabaña, y el ambiente se volvió hostil. El murmullo de voces ilusorias reverberaba en su mente, arrastrándola hacia el otro lado, hacia lo desconocido. Un golpe repentino en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era un niño, José, uno de los que había estado jugando con sus hijos. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. «Valentina». «Tienen a mis padres». Su cuerpo temblaba, y la fragilidad de su voz resonó como un eco aterrador. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?». Valentina se arrodilló ante él, intentando calmar su terror. «Escuché unos cuentos. Ellos van a sacrificarlos. Ellos son parte de ello». El pequeño, sobrecogido por el pánico, tomó su mano. «Tienes que venir conmigo. Tienen que escapar». La decisión se apoderó de ella. ¿Podía confiar en el niño? Pero el rostro de José, reflejando la desesperación que sentía, la empujó a actuar. Era hora de enfrentar sus miedos y rescatar a sus hijos, sin importar el costo. Salieron de la cabaña, manteniéndose en la sombra, cuidando cada paso. El campamento se había transformado en un laberinto amenazante, las sombras se movían y los murmullos del culto se intensificaban. Al llegar cerca de la fogata, el aire se volvió pesado, oprimente. Los padres bailaban, y el fuego iluminaba sus rostros distorsionados en una mueca de locura. Entre los cuerpos danzantes, Valentina identificó a sus hijos, atrapados y mirándola con ojos suplicantes. Fue en ese momento que comprendió, no solo estaba luchando por su familia, sino también por la propia cordura. Un grito desgarrador resonó en el aire. Sin pensar, Valentina tiró de la mano del niño y corrió hacia donde estaban sus hijos, pero demasiados ojos en la oscuridad se giraron hacia ellas. El culto había notado su presencia. Lo que venía sería un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La locura estaba a punto de estallar. «Salgan de aquí». «Es peligroso», gritó Valentina, pero el eco de su voz se perdió en el viento. Cada segundo contaba, y el tiempo se estaba agotando. La noche se cerraba sobre ellas, y mientras los rituales de horror continuaban, Valentina sintió que una mano fría la tomaba del hombro. Se giró, sus ojos se encontraron con un rostro conocido, pero distorsionado por la locura. Era uno de los padres. «Es demasiado tarde, Valentina. Tu tiempo se ha acabado». La risa del campamento resonó en su cabeza, y Valentina se dio cuenta de que ahora, el verdadero horror apenas comenzaba. El corazón de Valentina latía a 1000 por hora, un tambor inquietante que parecía desafiar su voluntad de escapar. La mirada del padre distorsionado por la locura la atrapó y la ancló en su lugar. No era solo un rostro conocido, era un espejo de lo que podría convertirse su propia alma si no lograba salir de allí. «Suéltame», gritó, y en un acto de pura desesperación, le dio un empujón. Ante la sorpresa del hombre, ella se lanzó hacia la fogata, donde la danza frenética del culto continuaba con su macabra coreografía. Los rostros familiares que en otro momento habían sido un refugio ahora eran un desfile de sombras demoníacas, marcados por sonrisas retorcidas y ojos vacíos. José la seguía de cerca, pero ella no podía perder el tiempo. El fuego crepitante proyectaba sombras escalofriantes que danzaban a su alrededor. En medio de esa locura, encontró a sus dos pequeños, atrapados en una catalepsia de miedo. Sus ojos, grandes y suplicantes, mantenían la esperanza viva, hasta que la emoción de la madre fue un grito que rasgó la oscuridad. «Mis hijos», gritó Valentina, extendiendo los brazos hacia ellos. De pronto, una voz profunda y susurrante se alzó entre el murmullo del culto. Era una melodía hipnótica, que parecía llamarlos a un sueño del que no despertarían. Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando varios padres, ahora a su alrededor, comenzaron a acercarse, imperturbables. El ritmo de la danza se intensificó y las sonrisas se ensancharon, como si el horror fuera un juego del que todos ellos formaban parte. Valentina murmuró uno de ellos, una madre que solía ser su amiga. «Es hermoso aquí. Ven y únete. Tus miedos te mantienen prisionera». La voz de la madre era suave, como el canto de un ungüento, y Valentina se sintió atrapada entre el deseo de huir y la extraña tentación de ceder. Pero los ojos de sus hijos, ahora llenos de terror, fueron un recordatorio que la ancló a la realidad. «No. No puedo dejar que esto les pase a ustedes», exclamó, tirando de la mano del niño a su lado. Tenían que salir,
pero las sombras del campamento se cerraban a su alrededor como serpientes hambrientas. Fue entonces cuando un grito aterrador desgarró la noche. Una de las figuras, ataviada con una túnica negra, se levantó sobre el círculo de danza, y su voz retumbó como un trueno. «Sacrificio. La luna exige su ofrenda hoy». El pánico se apoderó de Valentina. Con un empuje primal, arrastró a sus hijos y a José, corriendo hacia el borde del campamento. Pero el sendero estaba lleno de obstáculos, y sostenidos por la locura, los padres comenzaron a cerrarse a su alrededor, sus ojos radiantes de devoción, su risa ahora una mezcla de felicidad y locura. «No. Déjenos en paz», gritó Valentina, pero sus palabras fueron tragadas por el vacío. Estaba claro, no podían huir y el sacrificio era inminente. Valentina sintió la determinación fluir en su interior. Debía encontrar una manera de romper el hechizo, debía rescatar a sus hijos, no solo del culto, sino de la creciente desesperanza que amenazaba con enredarlos a todos. Justo cuando todo parecía perdido, su mirada se fijó en el altar preparado al centro del círculo, decorado con símbolos extraños y frutas rojas como la sangre. Su corazón se detuvo. «Tú. Apártate de ellos». La voz de Valentina resonó con un poder que ella no sabía que poseía. En un movimiento desesperado, avanzó hacia el altar, pero la risa del culto se intensificó y, en un instante, el mundo pareció girar. Todos los ojos estaban sobre ella. Valentina sabía que la única solución era desafiar a esa locura, sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta retumbaba como un eco. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a sus hijos, y qué precio tendría que pagar ella misma? La respuesta se escondía en las sombras, al otro lado de la fogata y entonces, en medio del clímax de la pesadilla, la luna se cubrió de nubes oscuras, como si el mismo cielo decidiera ocultar su voz ante lo que estaba por venir. Las sombras se alargaron, y un frío abrumador invadió el aire. La guerra apenas comenzaba. Valentina sentía que la locura la envolvía, como si las sombras hubieran cobrado vida a su alrededor. La atmósfera densa, cargada de un olor dulzón que ahora le resultaba nauseabundo, provenía del altar ante ella. Los murmullos del culto vibraban en sus oídos, un canto sepulcral que le prometía la libertad a un precio que no estaba dispuesta a pagar. «No puedo dejar que esto les pase a ustedes», gritó, más para sí misma que para sus hijos. Con una fuerza que no sabía que poseía, intentó avanzar hacia ellos, pero las murallas de devoción se cerraban, un mar de cuerpos que se movían al compás del repiqueteo de un tambor oscuro, pulsante y profundo. De repente, una mano fría como el acero la apresó por el brazo. Era José. Sus ojos, antes llenos de certeza, ahora reflejaban la batalla que libraba en su interior. «Valentina, tenemos que irnos. Ellos no son quienes eran, mira». Valentina señaló a sus pequeños, quienes permanecían paralizados, un destello de terror en sus ojos. «No puedo dejarlos, no puedo dejar que les hagan daño». La risa del culto se convirtió en un coro de burlas, alimentando su desesperación. La figura en la túnica negra se acercó lentamente, sus pasos resonando como un eco en la noche. «La luna siempre exige su ofrenda», murmuró, extendiendo una mano enguantada hacia Valentina. Era un movimiento seductor, como si prometiera paz y oleadas de dulzura. «No, no». Valentina retrocedió, sintiendo el sudor frío en su frente. Tenía que hacer algo antes de que la locura la atraiga a su danza, absorbida en su propio laberinto de terror, o su mirada se desvió hacia el altar. Mientras los cultistas giraban en un éxtasis casi hipnótico, ella se sintió atraída por aquel símbolo extraño entre las frutas. Era una figura de mujer, sus rasgos marcados por la desesperación, sus brazos levantados como si clamara por ayuda, o quizás por justicia. Valentina sintió que una chispa de conexión nacía entre ellas, un susurro bajo la tormenta de risa que la envolvía. «José», gritó, con una determinación renovada. «Llévalos. Saca a los niños de aquí». Pero Valentina, su voz era un hilo de duda, pero ella no lo escuchaba. Con cada palabra que pronunciaba, la figura del altar parecía volverse más visible, más sólida. Ella era un faro en la negrura, al menos en su mente. «Hazlo», ordenó, apretando su mano al tiempo que empujaba a su esposo hacia sus hijos. Él vaciló, pero la mirada intensa de Valentina lo obligó a moverse, llevándose consigo a los pequeños, mientras ella se enfrentaba al altar, ahora iluminado por una tenue luz que parecía brotar de su interior. La figura femenina en la imagen estaba viva.
El dolor, la lucha y la desesperación se reflejaban en sus ojos, y de repente, una conexión profunda se estableció entre Valentina y aquella representación olvidada. La mujer alzó la vista, y en un instante revelador, Valentina entendió, el altar no era solo un lugar de sacrificio, sino un portal a algo más. Sacrificaré mi miedo, perdóname, gritó, mientras sus manos empezaron a moverse hacia la figura. En ese momento, la música del culto se tornó en un grito agónico, como si su esencia estuviera siendo desgarrada, pero la reacción fue inmediata. Las risas se transformaron en gritos de furia y horror. Las sombras comenzaron a distorsionarse, y Valentina sintió que una fuerza inexplicable rugía contra ella. «¡Sálvate, Valentina!». La voz de José, entre el bullicio, retumbaba en su mente. Pero ella estaba atrapada en el instante. La figura en el altar se acercaba, y el terror crecía. ¿Qué haría si esa conexión la engullía? El aire se volvió helado y la oscuridad pareció ganar forma. Valentina sabía que algo debía romperse, pero sería ella el sacrificio. Justo cuando la figura al alcance alcanzaba su mano, la fogata estalló en llamas, y los ecos del culto se ahogaron en agonía. La respuesta a su lucha se tambaleaba en la línea entre la salvación y la condenación. Y entonces, como un último grito de rebeldía, Valentina se lanzó hacia adelante. La sombra que se había acercado se desvaneció en el aire, mientras el globo de gritos se intensificaba, pero ella ya no podía escuchar. En su mente solo había un pensamiento: ¿qué sacrificio se necesitará para romper este ciclo de horror? La luna finalmente descubrió su rostro. Lo que iba a revelarse era inimaginable. La explosión de la fogata iluminó la escena, proyectando sombras grotescas que danzaban entre los cultistas. Valentina, con el corazón a 1000 por hora, sintió como la energía oscura la envolvía. El terror en el aire era palpable, y los murmullos se convertían en gritos desgarradores. Ella había despertado algo en el altar, algo que no podía controlarse. Rápidamente, miró hacia donde había quedado su familia. José y los niños se habían escabullido detrás de los árboles, pero el pánico había comenzado a afligir a los cultistas. Algunos de ellos, atrapados en la devoción ciega, no parecían dispuestos a huir. La figura en el altar, con su rostro distorsionado por el brillo de las llamas, ahora comenzaba a tomar forma. Una mueca de dolor y rabia se manifestaba en su semblante, reflejando la desesperación de Valentina. «No miren», gritó, pero las sombras que danzaban parecían atraer a todos hacia el horror. Valentina se sintió impotente, el peso de la culpa cargaba en su pecho. Ella había buscado la conexión, sin darse cuenta del peligro que esto podía arrastrar no solo a ella, sino a todos los que amaba detrás de ella. Los cultistas ya no reían, su culto se había convertido en un verdadero espectáculo de locura. Un grupo empezó a avanzar hacia el altar, hipnotizados por la figura que allí se manifestaba. «¿Qué es lo que quieren?», se preguntaba Valentina en voz baja, un sudor frío recorriéndole la espalda. Las palabras de la mujer en la imagen resonaban en su mente: el miedo era el precio. Ella lo había sacrificado, pero era suficiente. Mientras el calor de las llamas abrazaba su piel, los cultistas comenzaron a girar de nuevo. Esta vez, su danza era frenética, cada uno arrastrado al ritmo de un tambor que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. La tensión era tan palpable que Valentina se sintió atrapada entre el altar y la muralla de cuerpos que la vigilaban como depredadores. Ellos no eran sus seres queridos, ya no podían serlo. La transformación era evidente, y Valentina se dio cuenta de que, si deseaba salvar a su familia, necesitaba hacer algo aún más drástico. Desesperada, se acercó un paso más al altar, sintiendo como la figura femenina parecía llamarla. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en voz alta. Las llamas chisporroteaban y el aire se tornaba espeso. Con un grito desgarrador, lanzó su mano hacia la figura, como si pudiera traspasarla. En el instante que su piel sintió la frialdad del altar, una visión desgarradora la golpeó. Imágenes de sacrificios pasados, de almas atrapadas, de llantos apagados, inundaron su mente. La mujer del altar era una prisionera, y Valentina, por un instante, fue capaz de sentir su dolor, su sufrimiento en carne viva. El terror la envolvió y tuvo la certeza de que, si la conexión continuaba, el destino de la imagen podría convertirse en el de su propia familia. Con un grito de rabia, se retiró, sabiendo que el altar no era solo un portal hacia lo desconocido, sino también un espejo de su alma. Atrás, aulló, viendo cómo los cultistas giraban más rápidamente, casi en trance, hasta que uno de ellos se desgarró en desesperación y dejó caer un puñado de tierra negra sobre el suelo. El efecto fue instantáneo.
Las sombras comenzaron a chocar entre sí, formando una neblina opaca que cubrió la escena. Valentina sintió que su respiración se tornaba errática y una voz interna la urgía a escapar, a encontrar a sus hijos y llevarlos lejos de aquel lugar maldito. José, gritó, mientras el viento se alzaba feroz y los murales del culto parecían inclinarse hacia ella. Su mirada giró hacia la oscuridad detrás de los árboles. La familia aún estaba en sus corazones, pero la batalla apenas comenzaba. ¿Qué precio debía pagar Valentina para que su amor no se sostuviera sobre los escombros del terror mientras se lanzaba hacia la penumbra donde había visto desaparecer a su familia? Un eco resonó en el aire, y el sonido del tambor se volvió ensordecedor. La luna exige su sacrificio, resonaron las voces de fondo, y Valentina se preguntó si el destino de su familia estaba completamente atado a la luna o si había una salida para todos ellos. Con cada paso hacia la oscuridad, la pregunta atormentaba su mente: ¿a qué estaría dispuesta a sacrificar para evitar que el horror tomara más vidas? El silencio envolvía el bosque como un manto oscuro, solo interrumpido por el retumbar del tambor. Valentina se movía entre los árboles, su corazón latía descontrolado mientras buscaba a su familia en la penumbra. La neblina densa parecía intentar retenerla en ese lugar endiablado, arrastrándola hacia el altar y sus secretos malditos. ¿José? Carmen. Miguel, gritó, pero su voz se perdía, ahogada por la oscuridad y el eco lejano de los cultistas en trance. Cada nombre que pronunciaba era como un susurro en la tormenta, sus hijos se habían desvanecido en la noche, como si el mismo aire los hubiera atrapado, el miedo se apoderó de sus sentidos. La última vez que había visto a su familia, sus ojos reflejaban terror, una expresión que Valentina recordaría por siempre. Asumió que habían tratado de escapar, pero el pavor de lo desconocido congeló su sangre. El altar, con su figura oscura y retorcida, era solo el inicio de algo mucho más siniestro. Un destello de luz surgió entre los árboles, una entrelazada vigilante de estrellas que parecía bailar al compás del tambor. Tal vez allí, en ese resplandor, encontraría su camino. Se aventuró hacia la luz, su paso vacilante pero decidido. Cuanto más se acercaba, una sensación de desesperación la invadía. Olía a carne quemada y tierra húmeda, un aroma que amenazaba con atraparla. Justo cuando había comenzado a perder la esperanza, vio dos figuras a lo lejos, eran sus hijos, los pequeños se aferraban el uno al otro, sus ojos grandes y llenos de terror. Valentina se sintió aliviada por un breve instante, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. La forma en la que los miraba, casi en estado de trance, hacía que un escalofrío le recorriera la espalda. «Mamá», gritaron al unísono, pero sus voces sonaban como ecos distantes. Era como si estuviesen atrapados entre dos mundos, la luz y la sombra. «Vivid de aquí», instó Valentina, avanzando hacia ellos. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra apareció entre los árboles. Era uno de los cultistas, sus ojos vacíos reflejaban la locura que había tomado a su entorno. En su mano, blandía un cuchillo que brillaba con un resplandor macabroso. «No puedes llevarlos, no puedes», murmuró el cultista, como si estuviera hablando consigo mismo. Valentina sintió que el pánico se apoderaba de su pecho. Para salvar a su familia, tenía que enfrentar a esa aberración. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, mirando a sus hijos con determinación. «¡Huyan!». «Ahora», gritó con todas sus fuerzas. La criatura parecía dudar, paralizada por un momento que se sintió eterno. Pero Valentina no sabía cuánto tiempo podía resistir esta lucha. Cruzó sus brazos hacia la figura del culto, desafiándola, y sintió el poder del miedo que había despertado. La niebla que la rodeaba se arremolinaba, creando desdeñosas figuras en la penumbra. «Suéltalos», exigió, pero la voz del cultista resonó nuevamente, más profunda y aterradora. «No entiendes, ellos son parte de ella. Deben unirse», afirmaba mientras avanzaba, su mirada perdida, engullida por la oscuridad. Esa palabra «unirse» resonó cruelmente en la mente de Valentina. De repente, recordó lo que había visto en la visión, la mujer en el altar, su sufrimiento. «No, no de nuevo», murmuró, pero el temor anidó en su corazón. Sintió que el pasado estaba regresando, que lo que había despertado no iba a dejarla ir tan fácilmente. Los cultistas comenzaban a rodearla, murmullos ininteligibles llenaron el aire, y la presión aumentaba. Valentina, sintiendo que el tiempo se agotaba, buscó desesperadamente la forma de liberar a sus hijos. Pero una oscura risa resonaba en la distancia, y la luna seguía brillando, como si estuviera observando el desenlace.
Lo que te pertenece debe ser reclamado, gritó el cultista, y Valentina se sintió abrumada por una energía fría que parecía invadir sus venas. En ese momento, comenzó a preguntarse si realmente podría salvar a su familia o si, al final, tendría que sacrificarse por ellos. De súbito, la figura del altar brilló intensamente, proyectando una sombra aterradora que se extendió y comenzó a arrastrar a los cultistas en su danza macabra. Valentina se dio cuenta de que el verdadero sacrificio suplicado por la luna estaba aún por llegar y no estaba dispuesta a dejar que les ocurriera algo a sus hijos. ¡Huyan! Por favor, huyan, clamó una vez más, girándose hacia la oscuridad detrás de ella. Y allí, entre susurros temerosos, escuchó una voz familiar que retumbaba en su mente: la luna exige su sacrificio. Sin embargo, esta vez, ¿quién pagaría el precio? Mientras luchaba contra la creciente oscuridad, un estruendo sacudió el bosque y la tierra tembló como si respondiera a un llamado ancestral. Valentina sintió que su propio destino se entrelazaba con el de las almas atrapadas. Su deber no solo era salvar a sus hijos, era enfrentarse a un horror inimaginable que ni siquiera habían comenzado a comprender. Con cada latido, la pregunta volvía: ¿a cuál de ellos condenará la luna esta vez? La tensión en el aire se volvía densa, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Valentina se encontraba en el centro de una tormenta oscura, rodeada de cultistas cuyo murmullo se convertía en una sinfonía aterradora. No podía dejar que el horror la consumiera, debía encontrar la manera de sacar a sus hijos de aquel sitio maldito. Los ojos de sus pequeños estaban anclados en un punto más allá de ella, como si pudieran ver algo que Valentina no podía. Se sintieron helados mientras la figura del cultista avanzaba hacia ellos, la cuchilla brillando con una luz siniestra. Cuando las sombras comenzaron a danzar, Valentina vio lo que parecían ser manos extendidas, figuras etéreas que clamaban ayuda desde el abismo. «Suéltalos», gritó nuevamente, su voz temblando. Pero el cultista no titubeó. Su risa resonó en la oscuridad, un eco escalofriante que reverberaba en sus oídos. «Ellos son la ofrenda, Valentina». «La luna pide sangre», murmuró, acercándose aún más. La mente de Valentina se inundó de recuerdos, imágenes de su familia juntas en la calidez del hogar, risas y juegos interrumpidos por este terrible destino. La luna, que antes era símbolo de luz y esperanza, ahora era un oráculo de sacrificios. En su pecho, una rabia ardía: no iba a permitir que sus hijos se convirtieran en parte de ese macabro ritual. Con un grito desgarrador, Valentina se lanzó hacia el cultista, empujándolo con todas sus fuerzas. El hombre titubeó, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Sin embargo, Valentina había hecho lo que necesitaba, su desenfreno había creado una pequeña apertura. «Vamos», ordenó a Miguel y Carmen, señalando a la libre dirección en la que podría haber un camino. Los pequeños, todavía entumecidos por el pavor, fueron empujados hacia adelante. Pero antes de que pudieran moverse, otra figura emergió de la niebla. Esta era diferente, alta, con una vestimenta blanca que brillaba en la penumbra. Su rostro era una máscara blanca, una expresión vacía que helaba la sangre. Podía sentir que era un ser que pertenecía a la misma oscuridad que la rodeaba. El cultista rió nuevamente, pero esta vez la risa se tornó nerviosa. «La llama no se apaga, nunca», dijo, mirando con miedo a la figura de la mujer. «¿Regresa? No te estamos llamando a ti». La figura se giró lentamente hacia Valentina, y pudo sentir cómo sus ojos la atravesaban, escaneando su ser. Valentina se dio cuenta, esa era la misma mujer que había visto en su visión, una atrapada en el ciclo de sacrificios. En un instante, una conexión se formó entre ellas, un conocimiento compartido. Ambas eran víctimas, correteando contra el mismo destino. «Salve a tus hijos», susurró la mujer con un eco que parecía provenir de otro tiempo. «Elige a quién dejar ir». El corazón de Valentina se detuvo, el dilema se presentó ante ella como un monstruo voraz, apretando su pecho. ¿Sacrificaría su propia alma para salvar a los suyos? Sin embargo, la mujer parecía emitir una angustiosa necesidad de liberación. Debería dejar que la historia se repitiera. Los cultistas comenzaron a avanzar, como una marea oscura, preparados para llevar a cabo su ritual. La luna se alzaba sobre ellos, un testigo impotente de la lucha inminente entre la vida y la muerte. Valentina apretó los puños, sintiendo el sudor frío chorrear por su frente. En ese momento de caos, los ojos de Carmen se iluminaron con valentía. «Mamá. No puedo dejar que esto nos pase», exclamó,
mientras se movía entre Valentina y el cultista, su pequeño cuerpo temblando antes de que la oscuridad pudiera engullirlas por completo. Valentina se vio obligada a tomar una decisión. Su voz atravesó la noche con una convicción renovada. No sacrificaremos a nadie. Nunca, y con eso, el aire pareció quebrarse, el suelo comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez fuertemente. Una fuerza sobrenatural pulsaba desde el altar, como si la propia tierra estuviera reclamando su último sacrificio. La figura de la mujer estiró su mano, como si invitara a Valentina a unirse a ella en un último intento. Pero, ¿qué precio tendría esa luz en el fin del sufrimiento? La tensión aumentó. La pregunta retumbaba en su mente: ¿podría salvar a sus hijos sin pagar con su propio ser? La lucha apenas comenzaba, y el destino de todos pugnaba por revelarse en ese sagrado instante. Valentina respiró hondo, dispuesta a enfrentar el horror que vendría. Ella lo sabía, solo la luna podía decidir el desenlace, pero sin saber que el sacrificio quizás debía hacerse en otro lugar, y con otra persona. ¿Quién tendría que pagar el precio al final? El aire se tornó helado, un viento gélido que atravesaba los árboles como un lamento. Valentina sentía como su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, mientras los cultistas empezaban a danzar en un ritual frenético. La figura de la mujer de blanco parecía cobrar vida, proyectando una sombra aún más oscura sobre la escena. «No. No», gritó Valentina, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Miguel y Carmen permanecían petrificados. La escena era surrealista, casi como un mal sueño del que no se podía despertar. La luna estaba llena, brillando intensamente, como si también ella participara de la oscuridad que la rodeaban. Los cultistas, con rostros enmascarados, comenzaron a entonar un cántico ancestral. Sus voces se elevaban como un himno de muerte, formando un crescendo que provocaba un eco entre los árboles. Un sudor frío resbalaba por la frente de Valentina, sus entrañas se retorcían mientras una sensación de inminente desastre la asfixiaba. «Suéltalos», volvió a gritar, su voz ahora casi un susurro. La mujer de blanco se inclinó hacia ella, como si pudiera escuchar el eco del dolor que la consumía. «Tu sacrificio mueve el destino». «¿Cuál es tu elección, Valentina?», dijo con una voz etérea que reverberaba en el aire. Valentina sintió que el suelo debajo de sus pies temblaba con la inestabilidad del momento. Los cultistas estaban cada vez más cerca, y la única dirección que tenía era hacia esas sombras. Pero eran sus hijos los que estaban en juego, y el corazón desgarrador de una madre no podía ceder ante la locura. «Carmen, Miguel, sigan corriendo», ordenó, aunque sabía que el pánico podía paralizarlos. Sin embargo, los niños no se movieron. Sus ojos estaban fijos en ella, cargados de un valor que era igualmente aterrador. «No. Vamos a pelear», insistió Miguel, su pequeño cuerpo bajo la vestimenta desgastada por el miedo pero brillante de determinación. Valentina sintió que su pecho estallaba de emoción. ¿Qué clase de padre sería si los dejaba ir sin luchar? Decidida, se lanzó hacia la figura del cultista. Con un movimiento veloz y desesperado, le arrancó la cuchilla de las manos y la fue a enmarcar en la luz de la luna. Su reflejo brilló como un faro momentáneo, atrayendo la atención de todos los presentes. Todo se tornó silencio, el canto se detuvo y los cultistas observaron con horror cómo la madre se erguía, cuchilla en mano. «Nadie toca a mis hijos», exclamó con una rabia que provenía desde lo más profundo de su ser. Pero en ese instante, la mujer de blanco levantó ambos brazos al cielo. Era como si en ese gesto, el bosque mismo respondiera. Un viento fuerte arrastró las hojas, formando un torbellino que llevó consigo la fuerza de una tormenta. Valentina se sintió arrastrada por la evidencia de lo sobrenatural. Sin previo aviso, los ojos de la mujer comenzaron a brillar, un fulgor hipnótico que empezó a atraer a los cultistas hacia ella. Con cada paso que daba, el camino a Valentina se oscureció, separándose de su destino. Las sombras burlonas se alzaron, atrayendo las almas de aquellos que intentaron interrumpir el ciclo. «Mamá», gritaron los niños, estirando las manos hacia ella. Emociones confluyeron en el corazón de Valentina. Sabía que no podrían aguantar mucho más, la lucha se intensificaba y el sacrificio ya no era una mera posibilidad, se había vuelto una necesidad inminente. «Atrás», les gritó, mientras se enfrentaba a la figura de la mujer. «Quítate de mi camino». La mujer sonrió, sabiendo que solo una decisión final podría liberar a los niños. «Es tu hora de elegir. Hazlo ahora, o ellos serán los siguientes».
Un grito profundo desgarrador llenó el aire, elevándose como un lamento desde el abismo. Valentina se volvió a enfrentar a sus hijos, y una última pregunta surgió en su mente. ¿Qué justificación podría haber para salvar uno y perder a otro? Mientras las sombras avanzaban, Valentina comprendió que había llegado el momento. En un giro de destino, observó el horizonte que se alzaba por encima de los cultistas, una sombra oscura girando en el aire, amenazando con devorarlas a todas. El precio de la elección se pagará esta noche, resonó la frase de la mujer, abriendo un portal en el tiempo que dejó escapar susurros del pasado. Valentina se enfrentó a esta nueva realidad, preparada para lo que fuese a venir, su corazón palpitando con el miedo de la incertidumbre en medio de aquel caos, entre la confusión y el horror, aquella luna testigo aguardaba un desenlace oscuro. ¿Estaban cada uno de ellos listos para el sacrificio que vendría? La madre debía poner fin a la historia, pero a un costo que ni siquiera podía imaginar. Mientras la oscuridad intentaba devorarla, Valentina miró a sus hijos por última vez, y sus ojos se llenaron de promesas. ¿Qué decisiones están reservadas para las almas que luchan contra la muerte? El tiempo se arrastraba, y la llamada de la oscuridad aguardaba. Lo haré, murmuró Valentina, y justo cuando las sombras parecían avanzar a devorarlas, todo quedó en silencio. Pero el eco de una risa resonó. Esa no era la risa del cultista. Era la risa de la luna. Valentina sintió como el peso de su decisión la atravesaba como un puñal. La risa de la luna la envolvió. Era una burla, una mueca de lo inevitable. En ese instante, la mujer de blanco se desvaneció, y en su lugar aparecieron figuras nebulosas que comenzaron a rodear a Valentina y a sus hijos, formando un círculo asfixiante. Las caras en las sombras eran conocidas y lejos, muertas, limitándolas a nombres grabados en el tiempo. «Mamá, corre», exclamó Carmen, sus ojos reflejando terror mientras las sombras se acercaban. No había más tiempo. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza: el sacrificio se pagará. Se sentía atrapada entre la decisión de pelear o sucumbir. Sin embargo, la respuesta siempre había estado dentro de ella. «Miguel». Carmen, gritó con un eco de desesperación. «Aguanten mi mano». Los niños, a pesar del pánico que los rodeaba, se lanzaron hacia ella. Con un movimiento rápido, Valentina reunió a sus pequeños, empujando hacia adelante con toda su fuerza. La luna resplandecía con una luz sobrenatural, iluminando su travesía a través de la oscuridad. La cuchilla aún brillaba en su mano, un recordatorio de que podía marcar el destino. Las sombras gruñían a su alrededor, dispuestas a devorarlos. Pero Valentina no iba a permitirlo. Gruñidos resonaban como ecos lejanos, los cultistas estaban dispuestos a recobrar el control. Ella sabía que la conexión entre ellos y la mujer de blanco dependía de su voluntad. Tenía que enfrentarse a sus propios miedos, y el sacrificio que se aproximaba estaba muy lejos de ser solo físico. Por un momento, la luz de la luna repartió un resplandor que cortó las sombras, creando un camino del que le era posible escapar. «Corre», ordenó Jesús, aunque aún sucumbía al terror de lo desconocido. Corrieron como si el mismo infierno estuviera a sus espaldas. Sin embargo, 3 pasos más allá, el suelo tembló nuevamente. Valentina sintió una caída de tierra, como si el mismo aire se opacara. El portal que había abierto la mujer de blanco comenzó a joderse de nuevo, devolviendo ecos de viejas promesas. «No. No, no, no», gritó, comprendiendo que no podían perderse otra vez. Una figura sombría surgió del portal, imponente y resplandeciente. El rostro era una amalgama grotesca de sus propios recuerdos y temores. «¿Crees que escaparás, Valentina?», susurró con una voz que resonaba en su mente. «La elección ya ha sido hecha». Las manos de Miguel y Carmen se aferraban a su ropa, temerosos, y Valentina sintió su propia fuerza flaquear. «No. No voy a permitir que nos atrapen». Su grito atravesó el aire helado, resonando como un clamor de lucha. Con un destello de valentía, levantó la cuchilla al cielo, y las sombras se encogieron ante la luz que emanaba. Ella pudo sentir la energía del bosque vibrar a su alrededor, como si respondiera a su temor y a su valentía. «¡Libéralos!». La voz de Valentina se elevó, una súplica trémula a los cielos, que resonaba por todas partes. «¡Libéralos de este horror!». Los cultistas comenzaron a dispersarse, gritos desarticulados salían de sus labios al verse arrastrados hacia el portal.
Era como ver a una serpiente devorarse a sí misma, lo que quedó de su círculo era un remolino de desesperación. ¿Era eso la liberación o solo el principio del fin? Inesperadamente, Valentina sintió que la energía acaparadora cambiaba. Un puño de sombras comenzaba a deslizarse hacia ella, tratando de arrebatar la cuchilla de sus manos. No, gritó, apretando la hoja con todas sus fuerzas, mientras un poder antagónico intentaba quebrantar su voluntad, pero entonces, en un instante de revelación, comprendió lo que debía hacer. Debía invocar no solo su amor por sus hijos, sino también el amor de todos los que habían sufrido antes que ella. La cuchilla empezó a vibrar en su mano, resonando como un corazón que late. Escucha, comenzó a cantar, su voz convirtiéndose en un eco de su dolor colectivo, una melodía que recordaba cada historia de sacrificio y lucha. En ese momento, la luna centelleó, iluminando sus rostros y llenando a Valentina de una energía renovada. Las sombras continuaron intentando asirla, pero su canto se volvió más fuerte, más potente. Las figuras de culto comenzaron a girar, mareadas por el poder de su voz. Había logrado unir a quienes habían caído bajo aquel ciclo de oscuridad. La luna brilló aún más, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Pero Valentina aún no sabía si eso es suficiente. «Mamá», gritó Carmen con la desesperación de quien no podía soportar más el terror. Los ojos de Valentina se encontraron con los de sus hijos. Podía sentir el tiempo haciendo eco en sus venas, como si el destino latiendo a su alrededor esperara su decisión final. Pero algo extraño en el aire cambió, una vibración inquietante surgió de lo profundo del bosque. ¿Qué más hay por venir?, se preguntó Valentina, mientras el cielo se oscurecía inesperadamente una vez más, y una sensación de escalofrío le recorrió la espalda. La sonrisa de la luna se había desvanecido y un nuevo eco comenzó a resonar en su mente. En el horizonte, la sombra de una nueva figura se perfilaba, avanzando lentamente hacia ella. Era el fin, o el comienzo de la verdadera pesadilla. Eso no era todo lo que la luna tenía que contar. El suelo tembló violentamente y Valentina se sintió atrapada entre el horror del culto y la oscuridad que parecía devorar el mundo a su alrededor. La figura que avanzaba, envuelta en sombras, era ominosa, y en su corazón se alzó una desesperación que nunca había conocido. «¿Qué más deseas, Luna?», gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando como un eco desesperado en la penumbra. Ante ella se alzaba la figura espectral, un recordatorio de todos los sacrificios realizados, un ser que parecía hecho del mismo sufrimiento que ella había enfrentado en su lucha. El culto a su alrededor se convulsionaba, susurros de miedo y sorpresa se entrelazaban en una melodía macabra. Sus rostros, antes familiares, ahora eran solo máscaras de locura y desesperación. La mujer de blanco había desaparecido, y el poder que un momento fue liberador, ahora parecía que amenazaba con devorar todo. «¿Qué quieres de mí? Ya he dado suficiente». Valentina gritaba, apretando la cuchilla con fuerza mientras sus hijos se aferraban a ella, sus ojos reflejando terror y pequeña esperanza. La sombra se detuvo frente a ellos, y en un susurro profundo y grave, respondió: «Lo que pido es tu verdad, tu voluntad de sacrificar no solo por ti, sino por aquellos que aún están atrapados». Valentina entendió que la lucha no solo era suya. Era un enfrentamiento contra generaciones de dolor. Aquella noche, la luna no solo pedía sangre, reclamaba justicia. Su corazón latía fuertemente, y en ese momento, se dio cuenta de lo que debía hacer. Debía enfrentarse a su propio miedo, al sufrimiento que había guardado en lo más profundo de su ser. Con determinación, dio un paso al frente. «Estoy dispuesta a sacrificar todo si eso significa salvar a mis hijos y liberar a los que sufren», proclamó. Un silencio sobrecogedor se apoderó del lugar, y de repente, todo se iluminó. La luna brillaba como nunca antes, y una energía pura fluyó a través de Valentina, envolviendo a sus hijos y al ámbito copado de sombras. Los cultistas, ahora aturdidos y confundidos, comenzaron a disolverse en el aire como humo bajo la luz. Cada murmullo que alguna vez había sonado en sus labios se convirtió en un grito desesperado de protesta, y lo que había sido un círculo de terror se transformó en un remolino de liberación. La sombra que se había acercado empezó a desvanecerse también, como si la voluntad de Valentina tuviera el poder de deshacer cadenas. «Mamá, por favor». Carmen y Miguel gritaron, los ojos llenos de lágrimas, pero Valentina los atrajo hacia ella con fuerza. «Cálmense. Estamos juntos». La conexión que los mantenía anclados se vio fortalecida por el sacrificio colectivo que ahora emanaba de su madre. La luz se comió la oscuridad,
y como una oleada de electricidad, los viejos acuerdos del culto comenzaron a romperse, la figura que antes les causaba pavor se dividió en 1000 fragmentos de luz. Valentina sintió como cada grito que había ahogado la luna desde tiempos inmemoriales comenzaba a liberarse, y un nuevo orden se estableció. Las sombras que habían atormentado a tantos se dispersaron, dejando un rastro de esperanza. «Mamá, lo logramos», murmuró Miguel, mientras las realidades se ajustaban y el equilibrio regresaba al bosque. Valentina miró a su alrededor, atónita. El campamento, el horror y la locura estaban desapareciendo, como un mal sueño que se desvanecía con la luz del amanecer. Justo antes de perderse por completo en la luz, la mujer de blanco apareció brevemente, mirándola con gratitud. «Tu sacrificio ha liberado a muchos. Lo que ha sido, ya no será. Las sombras no tendrán más poder sobre ti ni sobre los tuyos. Es un nuevo comienzo», Valentina exclamó, aferrando a sus hijos con una energía renovada. Juntos, se alejaron hacia la luz, hacia un futuro que ya no estaba capturado por el pesimismo de una antigua maldición. De repente, el amanecer llegó, bañando el campamento en colores vibrantes. La risa de los niños resonaba en el aire como un eco de libertad. Valentina sabía que la lucha por el alma del campamento había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Con sus hijos al lado, se sintió lista para enfrentar cualquier desafío, porque era más que un sacrificio, había renacido. Las risas retumbaban en la distancia y sintió que, a pesar del miedo enfrentado, la verdadera fuerza siempre había residido en la unión de su amor. «Nunca más sufrirás», dijo a sus hijos, sintiendo que ellos también llevaban dentro el mismo destello de esperanza. Finalmente, miró al cielo, donde la luna brillaba, ahora llena de luz y no de terror. En su corazón, sabía que había cambiado no solo el destino del campamento, sino que había encontrado el verdadero significado del sacrificio, la familia, el amor y la libertad. Así se cerró la historia del campamento, un lugar de gris oscuro transformado en brillante luz. Pero incluso después de salir de allí, Valentina sintió que el pasado siempre tendría una manera de recordarles el sacrificio, y cada vez que mirara a sus hijos jugar, sabría que el amor, en su forma más pura, siempre encontrará el camino para iluminar la oscuridad. Ahora, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo funcione y podamos seguir trayéndote más contenido fascinante, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Quiero leer todo lo que piensas. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que absolutamente necesitan ver esta asombrosa conclusión. No esperes ni un segundo más para hacer tu parte, los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar al canal con estas acciones.